Había estado en una relación de larga duración con Ryan durante 7 años, durante los cuales él pasó de estar sin un centavo a ser una estrella en ascenso en el mundo de los negocios. Tomé la iniciativa de proponer matrimonio, pero él me rechazó suavemente, diciendo: Zoe, espera un poco más. En aquel entonces yo tenía casi 30 años. En un arrebato de ira, volví a mi ciudad natal y me casé. Cuando volvimos a vernos, ya tenía un hijo y una hija. Ryan se veía todo correcto y sonrió con desgana, diciendo: felicidades a la pareja recién casada, Zoe. Pero detrás de mi espalda, él difundió rumores, afirmando que mis hijos eran suyos. También tramó para causar la muerte de mi marido. Cuando estaba al borde del colapso, Ryan me preguntó suavemente: solo estoy intentando recuperar a Zoe. ¿Está mal? A medianoche, cuando me desperté de un sueño, fui enviada de vuelta al día de mi 18º cumpleaños. Zoe, alguien te está buscando afuera. Fui a la puerta del aula y vi a Ryan parado contra la luz, vestido con ese uniforme escolar que había sido lavado hasta quedar descolorido. Bajé la cabeza y miré con tristeza el pastel en su mano. Hoy era mi 18º cumpleaños, y también el primer día en que mi destino se entrelazó con el de Ryan en mi vida anterior. En mi vida pasada, él también celebró mi cumpleaños de manera ostentosa delante de todos, como ahora. Ignorando las miradas burlonas de todos, Ryan declaró en voz alta su amor por mí. Muy conmovida, asentí con lágrimas en los ojos. Después de confirmar nuestra relación, descuidé mis estudios, me salté clases y peleé con él. Más tarde, Ryan de repente se dio cuenta y dijo que me llevaría a vivir una buena vida y salió a ganarse la vida solo. Me sentí tan triste por el que abandoné decididamente el futuro brillante que mis padres me habían preparado y emprendí todo de nuevo con Ryan. Durante un total de 7 años, vi cómo Ryan pasó de estar sin un centavo a ser una estrella en ascenso en el mundo de los negocios y las personas a su alrededor cambiaron una tras otra. También había chicas más jóvenes y hermosas que tomaban la iniciativa de entablar una conversación con él. En aquel entonces, temía que nuestra relación de 7 años no saliera a nada. Así que le hice muchas indirectas a Ryan sobre casarnos, pero él simplemente hizo como si no lo viera. En un arrebato de emoción, tomé la iniciativa de proponer matrimonio, pero Ryan negó con la cabeza y me dijo suavemente: Zoe, espera un poco más. No podía entender qué más tenía que esperar, así que regresé corriendo a mi ciudad natal, enfurecida, y acepté la cita a ciegas propuesta por mis padres. Pero incluso cuando envié las invitaciones de boda después de casarme, Ryan nunca se presentó. Más tarde, cuando estaba caminando con mi hija en la entrada del pueblo, accidentalmente me encontré con Ryan, vestido con un elegante traje a medida caro. Sonrió suavemente, como si no le importara, y acarició suavemente la mejilla de mi hija, diciendo: felicidades por tu matrimonio feliz, Zoe. Pero al día siguiente, de repente, se propagaron rumores en el pueblo. Se decía que mi hija era hija de una relación ilícita con otro hombre. Se decía que yo era la amante de un hombre rico en la gran ciudad. Y se decía que mi marido era un cornudo. Estaba furiosa y inmediatamente quise pelear con aquellas mujeres que estaban chismorreando. Pero lo primero que me esperaba era el cuerpo destrozado de mi marido. Fue atropellado y murió por un conductor ebrio en su camino a casa. Suprimí mi dolor para recoger el cuerpo de mi marido y hacer el funeral. Mi suegra era amable y gentil y no me hizo la vida difícil por esto. Pero después del funeral, se llevó a mi hijo y a mi hija y cortó el contacto conmigo. Cuando estaba aturdida, Ryan volvió a aparecer. Me miró con satisfacción mientras estaba en un estado de desesperación y levantó la mano para tocarme la esquina del ojo, diciendo: ahora que los obstáculos han desaparecido, ¿cuándo Zoe volverá conmigo? En un instante, entendí todo. Ryan pensó que yo lo había dejado por alguien más, así que se vengó de mí. Pero él nunca había pensado en sus propios problemas.
Fue Baen quien difundió los rumores en la entrada del pueblo y también fue Baen quien causó la muerte de mi marido. Todo esto era debido a mi propio egoísmo. Lo lamenté tanto que hubiera querido estrangular a ese hombre desalmado en el acto. Pero Baen solo me miró con calma, permitiéndome enloquecer y gritar. No entendía, solo estoy intentando recuperar a Zoe. ¿Está mal? Retirando mis pensamientos del pasado, ahora mirando al Baen un poco inmaduro que estaba delante de mí, suprimí todos mis impulsos, sonrió y caminó alrededor de él hacia el lado de otra persona, diciendo: ¿Por qué viniste a buscarme hoy? La chica cuya mano tomé se estiró un momento y luego asintió con comprensión bajo mi indirecta. He venido a hacerte algunas preguntas. Traté de ignorar la mirada ardiente de Baen y salí de allí con la cara seria. La raíz del dolor de mi vida pasada provenía de esta confesión inesperada. En esta vida, no podía repetir los mismos errores, pase lo que pase. Al pensar en cómo murió trágicamente mi marido, mis ojos se enrojecieron y enterré profundamente mi odio. No quería tener nada que ver con Baen más, así que el amor y el odio de mi vida pasada debían desaparecer con el viento. Pero subestimé la paciencia de Baen. No salió de la escuela, sino que se quedó en silencio fuera de la puerta de la escuela y esperó durante toda la tarde. En el momento en que salí por la puerta de la escuela, los oscuros ojos de Baen me miraron fijamente. Justo cuando pensé que iba a enloquecer como en la vida anterior, Baen me siguió en silencio. No fue hasta que entramos en un callejón vacío que Baen dio un gran paso y me agarró por la muñeca. Este es el pastel y el regalo que compré con el dinero que gané trabajando en un sitio de construcción durante 3 días. ¿No quieres echar un vistazo? Ryan era unos meses mayor que yo. No le iba bien en los estudios. Después de graduarse de la escuela secundaria, no pudo ingresar a la escuela secundaria superior y su familia no quería apoyarlo para que siguiera estudiando. El holgazán Baen se pasaba todo el día con un grupo de amigos malos. Más tarde, esos amigos malos se metieron en problemas y fueron llevados por la policía, dejando a Baen solo. En aquel entonces, cuando estaba aburrido, fue a trabajar en un sitio de construcción cargando ladrillos y venía a verme cuando tenía tiempo libre. Mirando el hermoso pastel y los regalos delante de mí, sonreí y negué con la cabeza. No, no me gustan los pasteles ni los regalos. Los padres de Baen eran irresponsables y siempre estaban obsesionados con jugar al mahjong y se olvidaban de la comida y la bebida de Baen. Mi casa estaba cerca de la suya y mi madre era bondadosa. Con el paso del tiempo, Baen se convirtió casi en un huésped habitual en nuestra mesa de cena. Pero en mi vida pasada, después de que Baen me confesara su amor, mi madre no pudo dormir durante 3 días y 3 noches, diciendo que yo había alimentado a un perro ingrato. Estaba tan cegada por el amor en aquel entonces que discutí en voz alta con mi madre. Ahora que lo pienso, la visión de aquellos que han vivido más cosas es realmente aguda. Pero, después de todo, quizás ni siquiera Baen mismo podía entender cuáles eran realmente sus sentimientos por mí. Rechazado por mí, una expresión de vergüenza apareció en la cara de Baen. Mordió los dientes y dijo: ¿Estás segura de que no quieres probarlo? He oído que a las chicas les gusta este tipo de cosas, así que le pedí específicamente al dueño de la tienda que pusiera más crema. Sonreí y negué con la cabeza: no me gusta. Deberías ahorrar el dinero y vivir una buena vida. Después de todo, no puedes depender de mi familia todo el tiempo. La cara de Baen se puso aún más roja. Dobló los dedos y tocó torpemente la parte posterior de su cabeza. ¿Qué es lo que te gusta entonces? Las joyas de diamante que había visto en mi vida pasada pasaron por mi mente, pero cuando lo dije en voz alta, se convirtió en: me gustan las cartas de admisión de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Pekín. Ryan se quedó en silencio. Esperé un rato. Al ver que todavía no respondía, levanté el pie para irme. Después de dar unos pasos, Ryan gritó en voz alta: ¿tienes algo más que te guste? Por ejemplo, ¿me quieres si puedo ser admitido en la Universidad de Harvard o en la Universidad de Pekín?
Puedo ser admitido en la Universidad de Harvard o en la Universidad de Pekín por ti. Los ignorantes no temen nada. Solo sabía correr bravamente hacia adelante por amor, pero olvidó que ni siquiera podía encontrar el punto de partida para la carga. Pero para deshacerme de su atadura, sonreí especialmente brillante. Hablemos de esto cuando seas admitido en la Universidad de Harvard o en la Universidad de Pekín. Ryan asintió como un tonto. Di la vuelta y me marché rápidamente. No podía ser admitido en la Universidad de Harvard o en la Universidad de Pekín, al igual que nunca habría un futuro entre él y yo de nuevo. Después de deshacerme de Ryan, estaba de muy buen humor. Después de comer varios platos, volví a mi habitación. Mirando las preguntas de ejercicio familiares pero extra, en el escritorio, mis ojos se humedecieron. En mi vida pasada, adicta a la ternura y al amor que me daba Ryan, abandoné mis estudios y me sumergí en las fantasías sobre el amor todos los días. No volvía a casa después de la escuela, sino que seguía a Ryan para divertirme todos los días. De vez en cuando, incluso me saltaba las clases y corría al sitio de construcción para ver a Ryan cargando ladrillos. Después de un mes así, mis calificaciones bajaron drásticamente. Cuando mis padres se enteraron de la verdad, gastaron dinero para alejar a Ryan. Cuando supe esto, inmediatamente me puse la mochila y huí de casa. Incluso amenacé a mis padres con suicidarme para forzarlos a ceder. Mis padres me amaban tanto que solo podían morderse los dientes y verme divertirme con Ryan. Más tarde, después de los exámenes, Ryan dijo que me daría una buena vida y quería salir a ganarse la vida. Robé todos los ahorros de casa y seguí a Ryan sin dudarlo. Durante ese periodo, mis padres intentaron innumerables veces persuadirme para que me fuera, pero yo me negué. Incluso corté el contacto con ellos unilateralmente. No fue hasta que finalmente me partió el corazón Ryan que volví a casa para ver a mis padres en un estado lamentable. Al pensar en mi comportamiento descontrolado en mi vida pasada, sentí un dolor en mi corazón. En esta vida, estudiaré con diligencia y nunca repetiré los mismos errores. Sin embargo, justo cuando tomé el lápiz y escribí la primera palabra, la voz afectuosa de mi madre sonó fuera de la puerta. Zoe, Ryan ha venido a verte. Mis padres abogaban por una educación feliz y respetaban mis opiniones en todo. Aunque Ryan era un mal estudiante a los ojos de los demás, por mi causa, mis padres también tenían una buena actitud hacia él. En el pasado, cuando Ryan venía a mi casa a buscarme, yo siempre lo saludaba alegremente. Mis padres nunca interferían en esto y estaban incluso contentos de verlo. Si me negara ahora, sería demasiado anormal. Pensando así, bajé el lápiz, me levanté y salí de la habitación. Al mirar hacia arriba, vi que Ryan todavía estaba vestido con ese uniforme escolar que había sido lavado hasta quedar descolorido, pero todo su temperamento había cambiado mucho. Por alguna razón, al ver a Ryan así, mi corazón latía más deprisa. Ryan me miró y levantó ligeramente los labios. Zoe, tengo algo que quiero preguntarte. Si no fuera por el reloj en la pared que indicaba la hora, temo que realmente pensara que la persona delante de mí era el Ryan que estaba en la entrada del pueblo y me deseó un matrimonio feliz en mi vida pasada. Suprimí la sospecha en mis ojos. Justo cuando estaba a punto de negarme, mis padres hablaron oportunamente. Ryan probablemente todavía no ha comido. Zoe, calienta la comida. Ustedes dos charlen. Nosotros saldremos a pasear primero. Ryan les agradeció con una sonrisa. Yo los miré desamparada mientras mis padres se iban. Todo era solo una especulación. No podía detener a mis padres bruscamente y alertar al enemigo. Solté un suspiro suave y me di la vuelta para ir a la cocina a calentar la comida. Justo entonces, un cuerpo cálido se pegó a mi espalda. Zoe, eres tan cruel. Los labios de Ryan estaban cerca de mi oído y su cálido aliento se metía en mi canal auditivo. En una situación tan ambigua, en cambio, me estremecí. Una conjetura aterradora surgió en mi mente y hasta me estremecí todo el cuerpo. Ryan todavía me estaba abrazando,
Zoe se burló de mí por no poder ingresar a la escuela secundaria superior y me engañó con falsas promesas. Me mantuve calmada, fuiste tú quien lo planteó, y yo solo estaba de acuerdo. ¿Cómo puedes culparme por eso? Una risa sonó en mi oído. ¿Estás de acuerdo con cualquier promesa? ¿Entonces Zoe estará de acuerdo en casarse conmigo y estar conmigo toda la vida? Mi corazón latía descontroladamente y las conjeturas en mi mente se acercaban cada vez más a la verdad. Aunque ambos sabíamos claramente en nuestros corazones que el otro había renacido. Pero en esta situación, solo podía seguir fingiendo confusión. El matrimonio está demasiado lejos. Debemos estudiar con diligencia. Pero este era Ryan que había renacido. ¿Cómo iba a dejar que tuviera mi manera? Ryan me soltó y caminó hacia la puerta. Yo tenía la espalda hacia él y mi respiración estaba un poco inestable. Mi mente estaba llena de la escena de hace un momento, cuando él se pegó su oído al mío y se rió sarcásticamente. Sé que Zoe también ha renacido. Como esperaba, Ryan también había renacido. Pero no siguió acosándome. En cambio, se dio la vuelta y se fue con una expresión amable en la cara. Antes de salir, Ryan se dio la vuelta y me miró la espalda con una mirada sombría. Pensé que Zoe solo estaba jugando a ser difícil conmigo y me culpaba por no casarme contigo en la vida pasada. Pero si Zoe se atreve a irse en secreto de nuevo, no puedo garantizar lo terrible que sucederá. Este loco. Apreté los puños y un sentimiento de tristeza envolvió mi corazón. ¿Significaba que en esta nueva vida, todavía sería torturada y desperdiciada por Ryan? Pero luego me sentí aliviada. Después de todo, no importaba cuán poderoso fuera Ryan en el futuro, en la actualidad, él era solo un gamberro abusado por sus padres. Siempre y cuando aprovechara la oportunidad de estudiar con diligencia, seguramente sería capaz de encontrar una manera de deshacerme de Ryan. Sin embargo, esa esperanza fue destrozada sin piedad al día siguiente. Miré a Ryan sentado a mi lado. Aprovechando el momento en que él salió al BAO, pregunté a los compañeros de clase que me rodeaban, ¿es un nuevo estudiante transferido? Sí. Dicen que no pudo ingresar a la escuela secundaria superior, pero alguien donó un edificio a la escuela, así que el director lo admitió excepcionalmente. ¿No es él el compañero de clase que vino a verte ayer? ¿No sabías que se transfirió a nuestra escuela? Frente a las preguntas de mis compañeros de clase, forcé una sonrisa. No tenemos una relación muy buena. Los padres de Ryan estaban todos adictos al mahjong. ¿Cómo podrían gastar dinero para que Ryan entrara en la escuela? Suprimiendo la absurdidad en mi corazón, cuando estaba a punto de preguntar otras cosas, Ryan entró. Se puso el brazo sobre mis hombros delante de todos. En verdad no nos conocemos. Ni siquiera somos lo suficientemente conocidos como para compartir la misma cama. Los compañeros de clase que nos rodeaban comenzaron a hacer bulla y algunos entrometidos incluso desearon en voz alta que Ryan y yo tuviéramos una relación larga y duradera. Era una escena que yo había estado esperando ansiosamente en mi vida pasada, pero ahora me sentía extremadamente incómoda. No quería estar atada a Ryan y no me gustaban esas bromas desagradables en público. Con la cara fría, aparté la mano de Ryan. Difundir rumores es ilegal. No te conozco. Por favor, no bromees. Ignorando las miradas curiosas de los espectadores, me levanté y salí del aula y fui al techo. Se oyeron pasos detrás de mí. La voz fría de Ryan lo siguió. Zoe no puede soportar ni siquiera tales palabras. Pero cuando estuviste cubierta de rumores en tu vida pasada, tampoco te divorciaste. Le lancé una mirada de odio. ¿Qué diablos quieres? Ryan se rió. Por supuesto, quiero cortejar a Zoe y entrar en la Universidad de Harvard o en la Universidad de Pekín con Zoe. Estaba mintiendo. Si realmente quería cortejarme, no me habría dado tanta vergüenza. Si realmente quería ingresar en la Universidad de Harvard o en la Universidad de Pekín, no se habría ido conmigo durante la clase. No expuse su hipocresía, sino que lo miré fijamente. Ryan volvió a sonreír.
¿no es bueno si somos igual que en la vida pasada? Estás conmigo. No necesitas trabajar ni estudiar. Yo puedo mantenerte y, cuando llegue el momento, nos casaremos. Mentira, solo estás intentando arruinarme, no me quieres en absoluto. No pude reprimir el desmoronamiento en mi corazón y grité en voz alta. Una expresión de satisfacción apareció en los ojos de Brian. Me tocó suavemente la esquina del ojo, justo como en la vida pasada. La resistencia psicológica de Zoe es demasiado débil. Ni siquiera puede soportar una broma tan pequeña. Pero Zoe tiene que aprender a acostumbrarse. Después de todo, dado que me gusta Zoe, no puedo evitar mostrar mi amor en público. Me quedé impactada por los descarados comentarios de Brian y, cuando llegué a casa, todavía estaba aturdida. Mamá me puso un trozo de carne en mi plato y dijo preocupada, ¿por qué estás tan sombría? ¿Peleaste con ese chico Brian? Negué con la cabeza, sin querer involucrar a mis padres en la enemistad entre Brian y yo. Mamá suspiró, está bien si no fue así. Sintiendo el cambio en su tono, pregunté casualmente para sondear, ¿qué está pasando? ¿No te gustaba bastante Brian antes? Mi madre respondió, fue solo cuando tu padre y yo salimos a pasear ayer y nos encontramos con sus padres que supimos que Brian robó el libro de familia de su casa ayer. En aquel entonces, estaban ansiosos por encontrar a Brian, así que los traje aquí para buscarlo. Quien hubiera pensado que Brian ya se hubiera ido cuando entramos. Me quedé atónita por un momento. No es de extra, que después de que Brian se fuera ayer, mamá trajera a los padres de Brian a nuestra puerta. En aquel entonces, mamá solo dijo que había algo ocurriendo y yo no pensé demasiado en ello. Ahora que he sabido que Brian robó el libro de familia y lo combiné con su traslado a nuestra escuela hoy, de alguna manera me sentí un poco inquieta. En mi vida pasada, después de confirmar nuestra relación con Brian, estábamos inseparables. Después de acompañarnos durante 7 años, ¿cómo no podía saber que Brian tenía detrás de sí una red de conexiones tan poderosa? También pensé en cómo mi marido murió en silencio en mi vida pasada. El conductor que causó el accidente murió repentinamente. Hice todo lo posible para investigar las conexiones y contactos detrás de él, pero no encontré nada. Si no hubiera sabido que mi marido no podía conducir en absoluto, temo que hubiera creído que su muerte fue realmente un accidente. No fue hasta que Brian confesó por su propia iniciativa que supe que él había planeado todo esto. Pero, dado que conocía todas las conexiones de Brian, ¿cómo no podía haber notado sus planes? Mientras estaba aturdida, mamá volvió a hablar. Si sabes alguna noticia sobre Brian, recuerda decirme. Sus padres están casi volviéndose locos en casa. No han podido encontrarlo todo el día de hoy. Con una figura poderosa ayudando a Brian detrás de escena, era natural que sus padres no pudieran encontrar rastro de él. Le recordé casualmente, ¿lo han buscado en la escuela? Mamá negó con la cabeza. Es un estudiante que acaba de graduarse de la escuela secundaria, ¿a qué escuela podría ir? Así es. Probablemente nadie habría pensado que Brian aparecería en la escuela. Alguien podía ocultar las huellas de un hombre adulto y enviar a Brian a la escuela sin que nadie lo supiera. Parecía que la persona detrás de Brian era una figura poderosa que podía cubrir el cielo con una sola mano. Unos días después, tomé la iniciativa de preguntar por el paradero de Brian. Mamá frunció el ceño y dijo, no nos preocupemos por este asunto por ahora. ¿Qué pasa? Mamá maldijo enojada. Alguien gastó una gran cantidad de dinero para comprar la custodia de Brian, y esos padres ingratos inmediatamente estuvieron de acuerdo. Ahora la pareja está planeando mudarse a una nueva casa. La madre de Brian trajo de alguna parte a un niño y dijo que quería divorciarse y dividir la propiedad. Aún más curioso, el padre de Brian también trajo de vuelta a un niño, y ahora la pareja está discutiendo sobre el divorcio y la división de la propiedad. Mi expresión se congeló. Recordé que en mi vida pasada, después de que Brian tuviera éxito, sus padres cada uno trajeron 2 niños a su puerta y le pidieron que criara a sus hermanos menores.
No es de extra que Brian se atreviera a aparecer abiertamente delante de mí. Él había sabido de los temperamentos de sus padres desde el principio y sabía que el dinero podía resolver todos los problemas molestos. Así que no tenía escrúpulos e incluso se atrevía a juntarse con los gamberros en la escuela. Sin embargo, la temeridad de Brian hizo que mi corazón se apretara. Debo descubrir quién es la persona detrás de Brian. De lo contrario, si lo presiono demasiado, temo que ni siquiera pueda tomar los exámenes. Brian volvió a enloquecer. Aprovechó el momento en que todos estaban alrededor y se arrodilló en un solo genú enfrente de mí. Zoe, no puedes estar de acuerdo conmigo hoy. Después de haber sido torturado por él de esta manera durante varios días consecutivos, ya no podía sentir nada en mi corazón. Apunté con un libro de ejercicios de física hacia el escritorio de Brian y levanté un poco los ojos. No creas que puedes usar este método para evitar escribir respuestas incorrectas. Los compañeros de clase se echaron a reír y se dieron la vuelta para continuar estudiando. Brian se levantó con los labios ligeramente bajos. Zoe lo ha aceptado tan rápido. No es de extra que puedas dejar ir una relación de 7 años tan rápidamente y casarte con un extra, y tener hijos con él. Solo porque no lo mencioné no significa que no lo resentía. La trágica muerte de mi marido en mi vida pasada estaba todavía fresca en mi memoria. Incapaz de reprimir mi ira, en cambio, me reí con ira. Realmente no temes nada, pero, ¿no tienes miedo de la muerte? Si te atreves a mencionarlo de nuevo, saltaré del techo con ti en mis brazos. La mejor manera de tratar con alguien como Brian era arrancar su máscara hipócrita y no dudar en amenazarlo con la muerte. Brian sonrió. Tú sabes mejor cómo manejarme. Yo estaba demasiado cansada para responder y me di la vuelta para continuar trabajando en los problemas difíciles. Después de un día agotador, cuando la escuela estaba a punto de terminar, terminé mis deberes sin demora. Después de entregar mis cosas al monitor de clase, seguí cuidadosamente detrás de Brian. No importaba cómo intentara probarlo antes, Brian nunca reveló ninguna información sobre la poderosa figura detrás de él. Para alcanzar mi objetivo, solo podía disfrazarme y seguir a Brian. Tomó un camino estrecho. La luz era tenue, pero todavía se podía vislumbrar vagamente la figura de las personas. A medida que estaba oscureciendo y estábamos a punto de entrar en el camino oscuro, Brian se detuvo repentinamente. Justo cuando pensé que había sido descubierto y estaba a punto de darme la vuelta y correr, oí a Brian contestando el teléfono. Padre. Brian ya no era tan juguetón como antes. Su voz era particularmente seria. He traído de vuelta el lote de mercancías del trato. ¿Qué mercancías? Fruncí el ceño y escuché con atención. Secretamente, metí la mano en mi bolsillo, lista para marcar el número de la policía. Nadie se dio cuenta. Entonces esperaré aquí por ti. Adhiriendo al principio de la justicia, justo cuando estaba a punto de marcar el número de la policía, alguien me abrazó desde atrás. Antes de que pudiera reaccionar, me cubrió la boca y la nariz firmemente. Sé obediente. Atraiga a Brian hacia aquí, o te mataré. A través del delgado uniforme escolar de verano, sentí algo frío y afilado contra mi cintura y abdomen. Mi intuición me decía que era un cuchillo. Te soltaré la mano y tú gritarás por ayuda. Te dejaré ir cuando Brian se acerque, dijo el secuestrador. Asentí rápidamente, respirando con rapidez. En el momento en que me soltaron la boca y la nariz, grité hacia Brian, Brian, corre. No me importó nada más y emprendí a correr. Inesperadamente, cuando Brian escuchó mi voz, en lugar de huir, se acercó por su propia iniciativa. Sonrió y dijo, si me voy, ¿qué pasará contigo? Cuando me di cuenta de que no había sonido detrás de mí, Brian y el secuestrador habían desaparecido. Estaba jadeando y mi mente estaba en una lucha feroz. Debía irme o seguirles para salvar a Brian. Al pensar en el odio en el tono del secuestrador cuando mencionó a Brian, mordí los dientes y todavía elegí salvar a Brian. Cuando los encontré,
los dos estaban luchando entre sí. Al ver que el cuchillo del secuestrador estaba a punto de clavar en el ojo de Vaen, grité desesperada, ya llamé a la policía. El secuestrador inmediatamente soltó a Vaen y se lanzó hacia mí sin dudar. Levantó la mano y una gran nube de polvo blanco salió de su manga. En el último momento antes de perder la conciencia, solo vi a Vaen corriendo hacia mí apuradamente. Cuando abrí los ojos, lo primero que vi fue un almacén desvencijado y abandonado. El secuestrador estaba de pie a un lado, con una máscara negra y solo se podían ver sus ojos. Al ver que me desperté, se rió sarcásticamente, «Eres algo especial. Te dije que corrieras, pero no lo hiciste. En cambio, viniste hacia mí por tu propia voluntad». Después, el secuestrador me dio una palmada en la cara con el cuchillo. «Tú, ¿por qué no gritas ni pides ayuda?» Solo me ató las manos y los pies, pero no me cubrió la boca. Sin embargo, esta no era la primera vez que era secuestrada. Antes de proponer matrimonio a Vaen en mi vida pasada, fui secuestrada y llevada a un lugar desolado. En aquel entonces, la empresa estaba a punto de cotizarse en bolsa. No podía soportar que Vaen abandonara los esfuerzos de tantos años por esto, así que mordí los dientes y me negué a suplicar clemencia a los secuestradores. Ellos no querían dinero ni vidas, y tampoco me torturaron. Simplemente me abandonaron en el desierto después de no recibir respuesta de Vaen. Tenías las manos y los pies atados y la boca tapada. Era un lugar desolado sin nadie alrededor, y me quedé sentada allí impotente durante todo un día. Finalmente, pasó un viajero. Cuando me vio, se sintió dominado por la lujuria. Pensando que debía de estar débil después de pasar varios días sin comer, desató las cuerdas que me ataban. Así que aproveché el momento en que se estaba quitando los pantalones, tomé una piedra que estaba a mi lado, lo golpeé hasta dejarlo inconsciente y luego, torpemente, saqué su teléfono móvil para llamar a Vaen pidiendo ayuda, desesperada. Pero fue una mujer quien contestó el teléfono. Después de presentarme, ella resopló con desdén y colgó. Había llamado al número privado de Vaen. Innumerables conjeturas pasaron por mi mente. Finalmente, perdí la fuerza y marqué el número de la policía. No esperé a Vaen. Cuando regresé corriendo a casa, la niñera me dijo que Vaen había estado de viaje de negocios durante una semana. Él no sabía que había sido secuestrada ni que había estado a punto de morir fuera. En ese momento, una infinita inquietud se apoderó de mi corazón, así que el primer día en que volvió, inmediatamente me preparé para proponerle matrimonio. Mis pensamientos volvieron y la voz parlanchina del secuestrador sonó en mi oído. Tú, eres realmente interesante. Ni siquiera tienes miedo a la muerte. Respondí con voz ronca, la persona que odias es Vaen. Yo no tengo nada que ver con él, así que, por supuesto, no tengo miedo. El secuestrador sonrió. Si no tienes nada que ver con él, ¿por qué viniste a salvarlo? Yo también sonreí. Realmente no quería salvar a Vaen. Solo no quería causar la muerte de alguien. Yo también tengo una hija, pero está enferma. No tuve más remedio que secuestrar a Vaen, dijo el secuestrador, un poco avergonzado. ¿Quién le dijo que estuviera trabajando para alguien más ahora? Estaba a punto de preguntar algo cuando la puerta de hierro fue pateada y abierta. Era Vaen y la policía. Me miró de arriba abajo con sus ojos. Al ver que estaba bien, sonrió con satisfacción. Afortunadamente, no le has tocado un pelo. De lo contrario. El secuestrador sacó un cuchillo y lo puso contra mi cuello. La rehén está en mis manos. Si quieres que viva. Sacó un cuchillo de sus brazos y lo lanzó hacia Vaen. Mátate a ti mismo y la dejaré ir. Cuando estábamos juntos antes, siempre me acurrucaba en los brazos de Vaen y le preguntaba, si los dos fuéramos secuestrados y solo uno de nosotros pudiera vivir, ¿qué elegirías? En aquel entonces, Vaen tenía solo 20 años y estaba lleno de entusiasmo.
entonces preferiría morir por tu mano para que me recordaras para siempre en todas tus vidas. Yo solo lo tomé como una broma. No esperaba que esta escena realmente ocurriera. El secuestrador presionó impacientemente el daga contra mi cuello y apareció una marca roja. Elige rápidamente, o la mataré ahora mismo. Con la muerte acercándose, miré calmadamente a la policía detrás de Baen. Todos se contuvieron la respiración, esperando la elección de Baen. Baen tomó el cuchillo. El secuestrador gritó emocionado, ahora, apunta la punta del cuchillo hacia tu corazón. No dudes. Ryan hizo como se le dijo. Levantó la mano. Todos se quedaron sin aliento. La punta del cuchillo se detuvo a solo 1 centímetro de su piel a tiempo. El secuestrador estaba impaciente, clávalo. Ryan levantó ligeramente la mano. La policía detrás de él inmediatamente se alarmó. Varios de los más impacientes ya habían cogido sus armas y los apuntaban a la cabeza del secuestrador. La punta de mi cuchillo está contra su cuello. El secuestrador vio su intención y amenazó en voz alta. En el momento en que tires del gatillo, no dudaré en clavarle el cuchillo en el cuello. Presionó ligeramente su brazo hacia abajo. Sentí un ligero dolor en mi cuello. La expresión de Baen cambió drásticamente. ¿Cómo te atreves? No puedes hacerlo. Si no puedes hacerlo, entonces clava el cuchillo en tu corazón. Si te mueres, yo no la heriré. La cara de Baen cambió varias veces. Finalmente, hizo una concesión y soltó el cuchillo, levantando las manos en un gesto de rendición. Miró al secuestrador y se acercó lentamente. No puedo hacerlo. ¿Por qué no intercambiamos rehenes? Tú me mates con tus propias manos y luego ellos te matarán a ti. Levanté la vista, sorprendida. Ryan sonrió para darme seguridad. El secuestrador pensó un momento y finalmente accedió a la solicitud de Baen. Todos vieron cómo Baen se acercaba al secuestrador paso a paso. El cuchillo de mi cuello se apartó a medida que Baen avanzaba. Justo cuando Baen estaba a punto de acercarse, el secuestrador me empujó con fuerza. Baja la cabeza. Alguien me protegió la cabeza y escuché el sonido de las balas volando cerca. Cuando todo se calmó, quedé aturdida y me quedé en los brazos de Baen, mirando fijamente a la persona que yacía en un charco de sangre. Nadie se quitó la máscara para él. Pero parecía que todavía podía oír su voz suave en el momento en que me empujó. No vengas a visitar mi tumba por mi causa en el futuro y no estés triste por mí. Era él. En mi vida pasada, murió por mi causa, y en esta vida, todavía murió por mi causa. Me forcejé para liberarme del abrazo de Baen y traté de tocar su cuerpo mutilado. Ryan me sujetó firmemente, con la voz sombría, es un secuestrador. ¿Quieres incluso recoger el cuerpo de alguien que te ha herido? No podía escuchar sus tonterías. Mi mente estaba llena de la voz del secuestrador. Me di la vuelta y supliqué humildemente, déjame verlo una última vez. Déjame verlo y prometo que nunca te dejaré en el futuro. Los ojos de Baen cambiaron. ¿En serio? Pensando que él iba a aceptar, asentí desesperada. Ryan, sin embargo, levantó los labios, no necesitas recordarlo. Estaba completamente deshecha y, debido al gran shock, me desmayé directamente en los brazos de Baen. Al ver que perdí el conocimiento, Baen no dudó en recogerme y se dirigió con grandes zancadas hacia el todoterreno que estaba en la puerta del almacén. Como había experimentado un secuestro una vez, mis padres me supervisarían cuando fuera y volviera de la escuela todos los días. Debido a que Baen me rescató de los secuestradores y considerando a los padres irresponsables de Baen, la actitud de mis padres hacia Baen cambió mucho. Cuando tenían algo que hacer, le pedirían a Baen que me cuidara. Sin embargo, yo no tenía muchos recuerdos del secuestro en mi corazón. Pero debido a las órdenes de mis padres, aunque estaba molesta con Baen en mi corazón, no podía deshacerme de él. Al contrario, esta persona era insistente y siempre quería sobrepasar los límites y confesarme su amor.
Cada vez que ocurría esto, siempre había una voz en mi corazón que decía, los estudios son lo primero. Cuando le rechacé, Ryan no se enojó. Simplemente me acarició suavemente el cabello y dio un paso atrás. Sonrió y preguntó, ¿entonces puedo estar con Zoe después de los exámenes? Sonreí sin responder. Aunque estaba siendo confesada por la persona a la que yo tenía un flechazo, siempre había una irritación inexplicable en mi corazón. En la noche después de los exámenes, Zoe con la vida después de ser encarcelada por Ryan en mi vida pasada. Sabía que él no me amaba. Él solo me consideraba su posesión. El amor que Ryan mostraba era solo una posesividad asquerosa. En una tarde soleada, me encontré con un diario. Registraba todas las cosas que había hecho en los años desde que me separé de Ryan. Incluso mis secretos privados estaban escritos uno por uno. Sentí un escalofrío en todo el cuerpo y me quedé paralizada en el lugar, sin atreverme a moverme. Ryan llegó a casa justamente en ese momento. Cuando vio el diario en mi mano, simplemente sonrió con desgana. Parecía disfrutar particularmente de la mirada de mi desmoronamiento y dolor. Así que, aprovechando mi aturdimiento, sonrió y me dijo la verdad de todo. ¿Sabes por qué te rechacé tu propuesta de matrimonio? En realidad, la razón es muy simple. Solo quería esperar hasta que perdieras tu encanto y ya no pudieras seducir a ningún hombre, y luego verte dependiendo de mí como una flor de bejuco. Eres demasiado capaz y decidida. Si no hubiera matado a tu marido y a tus hijos, temo que hubieras podido levantar de nuevo de cualquier cosa. Pero eres mi Zoe. En estos 7 años, ya te he jugado hasta dejarte en pedazos. ¿Cómo podrías abandonarme y casarte con alguien más? Levanté la vista, incrédula, mientras la ira llenaba mi pecho. Lancé con fuerza el diario que tenía en la mano hacia ese hombre. Ryan no se molestó e incluso sonrió. ¿Sabes cómo comenzaron los rumores en el pueblo? Les envié aquellos videos tuyos después de difuminar algunas partes. ¿Quién crees que ellos creerían, tú o yo? Por supuesto, tu marido vio todos los videos de nuestros 7 años antes de morir. También le envié algunos regalos agradables. De lo contrario, ¿cómo podría haber muerto en un accidente de coche? Fue solo en ese momento cuando me di cuenta claramente de lo terrorífico y loco que era el hombre que había estado enamorado de mí durante 7 años. Él me había arruinado a mí y a mi marido por sus propios deseos egoístas. No podía reprimir mis emociones desmoronadas. Me arrodillé en el suelo, gritando como una loca. E incluso quería recoger un cuchillo de la cocina y matar a Ryan. Sin embargo, luego vi cómo se desarrollaba la historia como si fuera una espectadora. Ryan esperó a que yo me desmoronara emocionalmente y me desmayara, luego me recojo y me llevó al dormitorio. Me dio de comer algo extra, y trató de hipnotizarme de la manera de un hipnotizador. Vi cómo él cambiaba mi memoria paso a paso. Vi cómo me volví obediente a Ryan después de despertar. Ryan estaba bastante satisfecho y el grado de mi encarcelamiento también se redujo un poco. Vivimos en paz de esta manera durante unos años. Hasta que un día, mis padres vinieron a la puerta. Estaban canosos y se arrodillaron delante de Ryan. Suplicaron humildemente, devuélvanos a Zoe. Ryan los ignoró y envió a gente para desalojarlos. Yo solo podía mirar impotente mientras los expulsaban y los golpeaban. Como espectadora, no podía ayudarlos. La ira llenó mi corazón. Al final del sueño, recuperé la memoria debido a la estimulación. En una noche de cierta ambigüedad, cogí un cuchillo sin piedad y lo clavé en el corazón de Ryan. Pero Ryan era tan despiadado que incluso podía sacar el cuchillo cuando estaba muriendo y matarme con él. Abrí los ojos y miré desesperada el dormitorio familiar. Luego miré la hora en mi teléfono móvil. Resultó que todo había sido un sueño. Recordando los días tranquilos con Ryan en los últimos días, escondí la frialdad en mis ojos. No es de extra
que no tuviera ninguna impresión del secuestro. Fue Ryan quien cambió maliciosamente mi memoria y también mi impresión de él. El teléfono móvil vibró 2 veces. Era Ryan. A las 6 de la tarde de Ana. Tengo el honor de invitar a la señorita Zoe a cenar a la luz de las velas conmigo. Llegué como estaba prometido. Ryan había elegido el mejor restaurante de la ciudad. Ahora era más confiado por ese importante personaje que en su vida pasada y tenía más beneficios en sus manos que en su vida pasada. Al ver que yo estaba vestida con un sencillo vestido largo, Ryan estaba un poco descontento. ¿No habíamos acordado que usarías el vestido que te di? Sonreí y di una excusa. ¿Es tan solemne? ¿Hay algo ocurriendo? No mencioné en absoluto la promesa que había hecho antes. Una mirada de sospecha pasó por los ojos de Ryan. Después de una pausa de 2 segundos, de repente se levantó y se arrodilló en un solo genú. Te amo, ¿quieres pasar el resto de tu vida conmigo? Los comensales que estaban comiendo a nuestro alrededor se sorprendieron un poco y comenzaron a animar, gritando, dilo sí. Sonreí y negué con la cabeza. Tomé la copa de vino tinto de la mesa y lentamente vertí el vino tinto sobre su cabello, ante los ojos esperanzados de Ryan. Mirando lo avergonzado que estaba, me eché a reír. Lo siento, tu cortejo me hace sentir náuseas. La expresión de Ryan se oscureció por un momento. Aprovechando este momento, di un gran paso hacia atrás. Mientras sonaban las voces sorprendidas de los espectadores, la policía irrumpió y se dirigió directamente hacia Ryan. Se sospecha que estás involucrado en el tráfico de bienes ilegales y se sospecha que has drogado y violado a otras personas. Por favor, acompáñenos para una investigación. Ryan mordió los dientes. ¿Realmente eres tan despiadada? Le di una bofetada sin piedad. ¿No eras igualmente despiadado cuando mataste a mi marido? Recordé todo. Mi marido no murió por mi causa. En aquel entonces, ya había descubierto que Ryan tenía conexiones con algunos delincuentes. Llena de entusiasmo, no dudó en salir de servicio para perseguirlos, pero fue asesinado por las personas dispuestas por Ryan. ¿Cómo podía un accidente de coche dar completamente el cuerpo? Solo si había sufrido un trato terrible antes de morir. En esta vida, Ryan encontró a mi marido, que acababa de convertirse en policía, un paso antes que yo. Coincidentemente, mi marido también había renacido. Después de que Ryan se enterara de esto, amenazó a mi marido conmigo y le pidió que actuara. Mi marido no accedió de inmediato. En cambio, tomó la iniciativa de venir hacia mí y me confesó su renacimiento. Me dijo que Ryan era la única pista para acabar con los delincuentes y que debía completar la misión a través de Ryan. Me sentí extremadamente desamparada en mi corazón, pero solo podía verlo marcharse hacia la muerte. Ryan pensó que estábamos atrapados en su trampa, pero en realidad él era la verdadera pieza en el juego. No pregunté por las cosas que fueron manejadas por la ley después. En cambio, me puse un vestido largo blanco, compré un ramo de gipsopila y encontré la tumba de mi marido. Le limpié cuidadosamente el polvo de la lápida. Las escenas de cómo nos llevamos en mi vida pasada pasaron por mi mente una por una. Cuando lo conocí por primera vez, no estaba muy satisfecha. Debido a que Ryan estaba ocupado con los compromisos sociales antes, tenía un miedo extremo a este tipo de trabajo que impedía regresar a casa cuando estaba ocupado. Pero él vio mi vacilación y tomó la iniciativa de romper mi impresión fija. Estaba muy ocupado, pero nunca perdía ningún momento importante y también preparaba cuidadosamente regalos para mí. Más tarde, cuando nació nuestra hija, tocó afectuosamente la herida en mi estómago, me elogió por ser genial y dijo que había trabajado duro. Cuando se propagaron los rumores en el pueblo, estaba descontenta y él tomó la iniciativa de sugerir cambiar de residencia. No sé si lo amaba o no. Pero cada día y noche que estaba con él, olvidaba a Ryan. Es una lástima. Gentilmente me recosté en la lápida y acaricié su foto con ternura. Lo siento, esta vez no te escuché. Al día siguiente,
salieron los resultados de los exámenes. En lugar de elegir la escuela que me había gustado, elegí la universidad de la que se graduó mi marido. Esta vez, lo reemplazaré y continuaré destruyendo toda la injusticia y la oscuridad.